Entonces, Juan capítulo 14, y yo quiero que vayas conmigo al versículo 16. Fíjate, dice: y yo rogaré al Padre, dice Jesús, les está diciendo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús está hablando aquí, hermano, acerca del Espíritu Santo y dice algunas cosas importantes o interesantes. Fíjate, la primera es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. Jesús declara que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo va a venir y va a hacer morada en ustedes. Dice Jesús, la segunda cosa importante que dice es: yo me voy a ir, pero esta persona va a llegar en mi lugar. Y luego en Juan capítulo 16, no lo busques, pero en el verso 7 Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces lo voy a enviar a ustedes. Entonces fíjate, número 1 dice que el Espíritu Santo es una persona. Número 2 dice que Jesús se va a ir, pero el Espíritu Santo va a venir. Esta persona va a venir y va a morar con los discípulos. Y número 3, la palabra griega para consolador, esa palabra que dice ahí en el versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Esa palabra en griego es parakletos. Y esa palabra significa intercesor, consolador, pero también significa abogado. De hecho, si alguien trae una Biblia de Nueva Traducción Viviente, allí dice literalmente es el abogado defensor, lo cual es correcto porque es una de las traducciones de esta palabra en griego, parakletos. Ahora, ¿qué es un abogado defensor? Un abogado defensor es una persona que estudió leyes, obviamente, que se recibió como abogado y que nos representa a ti y a mí en una corte cuando tú y yo tenemos un problema legal. Fíjate, en la cita que acabamos de leer en el capítulo 14, en el verso 16, Jesús dice: yo rogaré al Padre y les dará otro, esa palabra es importante, les dará otro consolador, dando a entender que el Espíritu Santo es un segundo abogado. Entonces, si el Espíritu Santo es un segundo abogado, ¿quién es nuestro primer abogado? Y esa respuesta la vemos en Primera de Juan. Ve conmigo ahí, por favor. No, ponle una marca ahí a Juan capítulo 16, capítulo 14 que acabamos de leer. Y ve a Primera de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer versículos 1 y 2, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca. ¿Cuántos pecaron esta semana? A ver, yo quiero ver sus manos levantadas. Levanten su mano. Todos, ¿verdad? El que no está levantando su mano pecó esta semana y está pecando ahorita de mentiroso, ¿no? Entonces, todos hemos pecado, todos pecamos de alguna manera, consciente o inconscientemente, con toda premeditación o sin pensar, ¿verdad? Pecamos con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con nuestras acciones. Todos cometemos pecado diariamente. Sí. Ahora dice la Biblia ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, dice: les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, entonces tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es? Y él mismo responde, el apóstol Juan responde y dice: es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo, Jesucristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es muy interesante, hermano, que otra vez aquí la palabra abogado, que está en el versículo 1, aquí también es la palabra en griego parakletos. Jesús entonces es nuestro primer intercesor,
nuestro primer consolador y también nuestro primer abogado defensor. Jesús es nuestro primer abogado defensor y el Espíritu Santo es nuestro segundo abogado defensor. La pregunta esta mañana es: ¿por qué necesitamos dos abogados defensores? Y vamos a ir contestando esta pregunta en el paso de esta predicación. Pero escúchame, fíjate. Número uno, ¿por qué necesito dos abogados? Número uno, porque hay un tribunal de justicia celestial, divino y universal ante el cual todos nosotros nos vamos a presentar para rendir cuentas. Necesitamos dos abogados porque hay un tribunal de justicia celestial y tú y yo vamos a rendir cuentas. Número uno. Número dos, hay un estándar divino. Ese estándar divino lo puedes ver en la palabra, un nivel moral divino. Y ese nivel moral divino o ese estándar divino lo encontramos aquí. Aquí Dios dice, en la palabra de Dios, Dios dice cómo debemos vivir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué está bien y qué está mal. Y sobre este estándar divino vamos a ser juzgados en ese tribunal de justicia celestial. Algunas personas fuera de la iglesia, en el mundo, ¿verdad?, piensan y dicen, bueno, para mí el bien y el mal son realmente relativos. Entonces, por ejemplo, yo tengo pecado de adulterio, pero como para mí el bien y el mal son una cosa relativa, para mí realmente vivir en adulterio pues realmente no es pecado, porque el pecado es relativo. La maldad y el bien son relativos. Entonces para mí, mi pecado de adulterio, pues yo no le estoy haciendo mal a nadie, ¿verdad? Entonces realmente pues no es pecado. A mí no me afecta como pecado. Ahora, pero si una persona viene y le roba a ese que está en adulterio, ¿verdad? Viene y le roba, entonces esa persona no dice, bueno, el bien y el mal son relativos, así que me robaron, pero pues probablemente eso no está mal. No dice eso. Va y lo demanda, va y lo acusa y lo mete a la cárcel, ¿verdad? Porque le robó. Ahí el pecado ya no es relativo, ahí el pecado sí ya es pecado. Me hizo un mal, me robó y merece justicia, ¿no? Y merece la cárcel. Déjame decirte esto, hermano. La gente sabe que hay cosas que están mal. La gente conoce este estándar divino, haya o no haya leído la Biblia. Escucha. La gente sabe que hay cosas que están mal, aun cuando su cultura o su familia o sus propios estándares morales, según ellos, lo permitan. Aun cuando ellos se autojustifiquen y se autopermitan las cosas, ellos saben que lo que están haciendo está mal. ¿Por qué? Porque hay algo adentro de ellos que les dice, lo que tú estás haciendo es injusto, lo que tú estás haciendo no es correcto, lo que tú estás haciendo no es bueno. Ahora, número 3, fíjate, número 1, hay un tribunal de justicia celestial. Número 2, hay un estándar divino sobre el cual vamos a ser juzgados. Y número 3, no vivimos, ni tú ni yo, a la altura de nuestro propio estándar moral, mucho menos a la altura del estándar moral o del modelo moral de Dios escrito en su palabra. Y yo te decía hace un momento, todo mundo tiene conciencia de ese estándar divino, haya o no haya leído la Biblia. ¿Por qué? Ve conmigo, Romanos, capítulo 2. Y dice el versículo 15, te lo voy a volver a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita, ¿en dónde, hermano? En su corazón, en el corazón. Porque, fíjate lo que dice Pablo, su propia conciencia de personas cristianas y no cristianas, cristianas y ateos, cristianos, musulmanes, Hare Krishna,
veganos, lo que sea que quieran ser, ¿verdad? Cualquier persona, dice, su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Toda persona, escúchame, toda persona tiene una conciencia puesta por Dios y en esa conciencia están escritas las leyes divinas de Dios y ellos saben que no pueden adulterar, ellos saben que está mal matar a una persona, ellos saben que está mal robar lo que no es suyo. Ellos saben eso, ellos conocen eso. Porque sus conciencias, dice Pablo, o les acusan o les aplauden. La conciencia le dice, bien hecho, qué bueno, así es, ¿verdad? Cuando se encuentra, no sé, 10,000 pesos tirados en la calle y va y los lleva y dice, oigan, me encontré estos 10,000 pesos, no son míos, aquí están. La conciencia dice, bien, así se hace, les aplaude y les dice, vas, perfecto, ¿verdad? Y cuando ellos agarran y dicen, ay, 10,000 pesos, ¿no? Son míos, yo me los encontré, estaban en la calle y entonces los toman, se los guardan. La conciencia les dice, no, estás mal, estás robando, eso es robar. Oye, esta semana estábamos platicando con unas personas que nos decían que vivían por ahí cerca de donde están construyendo el puente de la calle donde pasa el tren, Siervo de la Nación. Y la otra es periodismo. Y entonces dice, y cuando estaban empezando a construir apenas, ¿no? Cuando estaban apenas llevando los materiales y estaban excavando y poniendo todo, dice, la gente de la colonia salían como hormigas con carretillas para llevarse la arena, la grava, el fierro, ¿cómo se llaman? Las varillas, ¿no? Dice, una vez vimos a un fulano que llevaba una varilla de no sé cuántos kilos, ¿verdad? Cargando una varilla gigantesca, larguísima. Él solo hizo un paradero de carros, ¿verdad? Porque él iba cargando la varilla hacia su casa. Y le digo, ¿y no había policías ahí? Sí, los policías estaban ahí nada más viendo, ¿verdad? Porque los policías no se meten. Porque era toda la colonia robando. Escúchame, hermano. Eso es ser ladrón. Y no puede esa gente decir, wow, qué bien, ¿verdad? El mundo es de los vivos y el que no tranza no avanza. Entonces, pues ya tenemos aquí algo de arenita, algo de grava, algo de ladrillo, algo de cemento y hicimos algo bueno, ¿verdad? No, esa gente no puede pensar eso. Esa gente no puede pensar de esa manera porque hay una conciencia que los acusa y les dice, pues sí, aquí está tu grava, aquí está tu arena, que no es tuya, ¿verdad? Pero que te robaste y te la robaste, eres ladrón. Y eso le estás enseñando a tus hijos, a tus nietos y a tu descendencia. Y eso no es correcto, no está bien. ¿Por qué? Porque hay una conciencia puesta por Dios y nosotros no vivimos a la altura de nuestro propio estándar moral y menos a la altura del estándar moral de Dios. Y la conciencia fue puesta en nosotros por Dios y es por eso que tenemos conocimiento de ese estándar divino y tenemos conocimiento de ese juicio divino. Un día yo, tarde que temprano, voy a dar cuentas. Voy a dar cuentas por mis actitudes, voy a dar cuenta por mis reacciones, voy a dar cuenta por lo que hice en mi vida, haya o no haya creído en Dios, sea cristiano o sea ateo, crea en Mahoma o en Buda o en Krishna, no importa, un día yo voy a dar cuentas delante de Dios. Ahora, el problema es que pensamos que ese juicio, fíjate bien lo que voy a decir esta mañana, pensamos que este juicio lo vamos a enfrentar en el futuro. Bueno, hermano, pues ya que me muera me preocupo, ¿no? Ya que tenga unos 150 años como Paquito y ya esté cerca de la muerte, ¿no?
esté ahí en mis últimos días yo agonizando, entonces ahí me voy a acordar de sus palabras, me voy a acordar que va a haber un juicio, que voy a enfrentar, voy rumbo a ese juicio, y entonces ahí 1 o 2 días antes de morir, en mi cama, en el hospital, agonizando, pues ahí le voy a decir al Señor: Señor, perdóname todo lo que hice, ¿verdad? Perdóname todos mis pecados, y me pongo a cuentas, y pues ya llego ahí al juicio. Sí, el problema es que no sabes cómo te vas a morir. Y el problema no sabes cuánto tiempo te va a dar entre estar lúcido y morir, ¿no? Ahora, pero escúchame, pero el problema del juicio es que no es futuro, hermano. Va a haber un juicio futuro, sí, claro. Pero el problema es que el juicio está comenzando o comienza ahora mismo en nuestras vidas. Escucha, cada que pecamos nos enfrentamos al estándar divino. Cada que pecamos nos enfrentamos al juicio de Dios. Por eso, cada que pecamos nos sentimos juzgados, nos sentimos condenados, y eso afecta nuestra autoestima y nos llena de vergüenza y nos llena de culpa. El tribunal ya está actuando hoy en mi conciencia. Y Satanás es el principal acusador. Mi conciencia y Satanás me enfrentan hoy, 2023. ¿A qué estamos? 29 de enero del 2023. Hoy mi conciencia y Satanás me enfrentan cada día a mi necedad, a mi obstinación y a mi rebeldía. Y mi conciencia y Satanás me dicen que soy un impostor, un hipócrita, un falso, un mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que la mayoría de las veces, hermano, todo eso es verdad. De tal manera que no puedo presentarme por mí mismo ante ese tribunal. Fíjate, Primera de Juan, la cita que leímos en el capítulo 2, en el versículo 1, no dice abogado tendremos futuro, no dice eso. Dice, si hemos pecado presente, abogado tenemos ahora mismo, en este instante. No dice, si hemos pecado, vamos a tener un abogado. No dice eso. Dice, si hemos pecado hoy, abogado tenemos hoy que se presenta delante del Padre. La pregunta esta mañana es, ¿qué hace Jesús por nosotros como nuestro primer abogado defensor? Y este es el meollo de la predicación, ¿verdad? Jesús como nuestro abogado defensor hace 3 cosas importantes. No va a hacer en el futuro, hace 3 cosas importantes para mí como su cliente. Él como mi abogado defensor y yo como su cliente. Él hace 3 cosas importantes. La primera es que Él como mi abogado defensor, como mi paracletos, Él toma mi lugar delante de la corte. De hecho, hermano, si lo vemos a nivel natural, ¿verdad? En algunos casos ni siquiera tengo que presentarme delante del jurado. Mi abogado se presenta como mi sustituto. Ahora, yo puedo ser una persona que, vamos a suponer que tartamudea, ¿verdad? Y no me puedo defender delante del abogado porque yo me pongo nervioso y empiezo a tartamudear y digo, Señor, mire, señor juez, señor juez, mire, señor juez, señor juez, mire, y yo no puedo presentarme así ante la corte. Pero mi abogado defensor no. Mi abogado defensor sabe hablar. Mi abogado defensor tiene seguridad. Va con su corbata, su camisa blanca, su saco negro, ¿verdad? Y él llega y dice, mire, señor juez, lo que pasa con mi cliente es y empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar, ¿no? Y entonces la gente ve a mi abogado defensor como si me viera a mí. Yo me estoy defendiendo, pero yo no me estoy defendiendo. El que me está defendiendo es mi abogado defensor, que sí sabe hablar, que es elocuente y que habla increíblemente bien. No se traba, no se confunde, tiene las ideas claras. Mi abogado soy yo, o yo soy en mí abogado. Ahora, yo no conozco la ley. Yo no sé
las reglas, yo no sé las leyes, yo no sé los estatutos, yo no sé lo que dice la ley, los artículos, yo no los conozco, pero mi abogado sí. Entonces yo me quedo sentadito, calladito y me veo más bonito, ¿no? Y mi abogado se para y dice: mire, señor juez, en el artículo 4, el inciso B, allí dice que mi cliente es inocente por ta. Y luego en el artículo 82, en el inciso C, allí dice, ¿verdad?, que mi cliente también le favorece el tratado de no sé qué cosas por esto y la gente dice: wow, ¿cuánto sabe Daniel Carrillo? No, Daniel Carrillo no, el abogado defensor de Daniel Carrillo. Si mi abogado gana, yo gano, y si mi abogado pierde, pues yo pierdo, ¿no? Es decir, mi identidad se une a la identidad de nuestro abogado y yo estoy en él porque él me representa. Lo mismo pasa con el Señor Jesús. Yo estoy en Cristo y Cristo me representa delante del juez. Y Cristo habla bien de mí, Jesús habla bien de mí y Jesús sabe las cosas y dice las cosas, ¿verdad? Porque Él me defiende, Él está para defenderme, toma mi lugar, número uno. Número dos, lo que hace mi abogado defensor, escúchame, es que tiene un gran argumento legal. Yo pregunté hace un momento, ¿cuántos pecaron esta semana? Casi todos levantaron la mano, ¿verdad? Todos deberíamos levantar la mano, pero yo también, ¿no? Todos pecamos. Y realmente, hermano, escúchame, déjame decirte algo, delante del tribunal, la mayoría de nosotros somos culpables. Ante el tribunal, ante Satanás y ante nuestra conciencia, la mayoría de nosotros somos culpables. Por lo mismo, yo no necesito un abogado que solo sea para mí un gran ejemplo de moral. Jesús fue un gran ejemplo de moral, pero yo no necesito un abogado que solamente sea un ejemplo de moral para mí. Yo no necesito un abogado que únicamente me apoye y me ayude a levantarme. Y Jesús sí lo hace. Jesús me apoya y me ayuda a levantarme. Pero yo no necesito un abogado que nada más me eche porras y me diga: mira, no te preocupes, de esta vas a salir y vas a ver que tu vida se va a renovar y va a ser nueva y va a ser mejor, y no te apures, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Yo no necesito un abogado que me hable así. Jesús lo hace. Jesús nos levanta y Jesús nos anima y Jesús nos apoya y Jesús nos hace salir adelante, pero yo no necesito un abogado que haga eso por mí en este momento. Yo no necesito un abogado, número 3, que solamente me ame y me quiera mucho. Y déjame decirte, y Jesús me ama y me ama muchísimo. Pero yo no necesito un abogado que me ame. Escúchame, yo no necesito un abogado que sea un ejemplo de moral. Yo no necesito un abogado que me levante y me anime. Yo no necesito un abogado que me ame. Esas 3 cosas están bien y Jesús las hace por mí, pero yo no necesito un abogado en este momento delante de un tribunal, delante de un juez que me va a sentenciar, delante de un acusador, Satanás y mi conciencia, que me dicen: hipócrita, mentiroso, falso. Yo no necesito un abogado que solamente me ama, que solamente me alienta y me anima y que es su ejemplo de moral. No. Yo necesito, hermano, un abogado perfecto. Yo necesito un abogado extraordinario que tome mi lugar ante el Padre, que es el juez, y tenga un argumento legal e infalible para ganar mi caso. Que tenga un argumento. Qué bueno que me ama, qué bueno que me apoya, qué bueno que es ejemplo de moral, pero eso no me sirve. Lo que me sirve es que mi abogado defensor tenga un argumento legal infalible que me haga ganar mi caso. Déjame decirte, el error de algunos de nosotros como cristianos es que pensamos que Jesús intercede por nosotros más o menos con este cuadro, ¿no? Llega Jesús y le dice al Padre: Padre, yo represento a Daniel Carrillo y mi cliente la está regando bien gacho, Señor. Ha roto 3 o 4 promesas, ha roto varias de tus leyes y mandamientos,
ha pecado mucho esta semana, merece ser castigado, es la verdad, pero yo te pido, juez, padre, ¿verdad? ¿Podrías darle otra oportunidad? Por favor, padre, ¿puedes hacerlo por mí? Y el padre dice, ay, bueno, ándale pues, tengo 20 años, tengo 40 años ayudando a este pobrecito de tu cliente Daniel Carrillo, ¿verdad? Tengo 40 años dándole chance, cada semana le doy chance, cada día le doy chance. La riega y 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 así tiene 40 años desde que me conoce. Pero ándale pues, solo porque tú me lo estás pidiendo, le voy a dar una oportunidad más. A veces pensamos que así intercede Jesús por nosotros, hermano. Y el problema de esa intercesión es, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo puede Jesús defendernos así? ¿Por cuánto tiempo el Padre nos va a soportar? ¿No es suficiente que el abogado toque las fibras del corazón del juez y del jurado? ¿O que intente retrasar el veredicto apelando a la misericordia? Déjame decirte esto, hermano, Jesús no recurre a la manipulación emocional, sino a un argumento real y legal. Fíjate, regresa ahí donde estábamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2. Vuelve a leer, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos hoy un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Ahora, fíjate en el versículo 2, dice, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Ese es el argumento legal. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Escúchame, hermano, ponme atención en esto. Jesús no pide por misericordia a nuestro favor. Ve conmigo, Primera de Juan, ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, ahora, escúchame, voltéame a ver tantito, ¿sí qué? Si confesamos, ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Si confesamos, no si no confesamos. Si no confesamos, no pasa nada. Pero si confesamos nuestros pecados, dice ahí Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escucha esto que voy a decir, hermano. Dios no nos perdona por ser misericordioso, que sí lo es, pero Dios no nos perdona por ser misericordioso. La cita no dice eso. La cita no dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y misericordioso para perdonarnos. Eso no dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Dice que si pecamos y confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo. Dios el juez nos perdona porque Él es fiel y justo. Es decir, que si Dios no me perdona, escucha, hermano, sería injusto. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, hermano? Vamos a verlo de esta manera. Mi abogado no está buscando la simpatía o la misericordia del juez. Mi abogado defensor busca que yo sea absuelto, no según la misericordia, no según la simpatía, no según la manipulación. Ay, es que ve, Señor, a mi cliente pobrecito, vele su cara, ¿verdad? Y él no fue culpable, es que la sociedad, es que el mundo, es que la gente que lo rodeó, los amigos con los que se juntó fueron malos y lo llevaron y lo jalaron, y cuando él menos se dio cuenta ya estaba robando ese estéreo. Y cuando se dio cuenta ya lo tenía en sus manos, y cuando menos se dio cuenta ya lo estaba revendiendo. Pero él no sabía lo que hacía, lo drogaron. Él iba drogado. No. Jesús no recurre a la manipulación. Escúchame, Jesús dice, yo necesito que mi cliente sea absuelto según la ley. Y déjame decirte,
Estábamos hablando, ¿no? Contestando la pregunta, ¿qué hace Jesús como nuestro primer abogado defensor? Fíjate, y dijimos, toma nuestro lugar. Número 2, tiene un gran argumento legal. Y lo tercero es que logra que el juez nos perdone porque la justicia de Dios lo demanda. Entonces es algo así como esto. Jesús se presenta delante del juez y le dice, señor juez, padre, Daniela pecó y la ley dice que la paga del pecado de Daniel es la muerte. Pero aquí viene mi argumento legal, juez. Yo ya pagué por esos pecados, escucha, que Daniel acaba de confesar. Yo ya pagué. Mi sangre ha pagado por la penalidad de los pecados de Daniel completamente. Y yo, juez, necesito decir algo como abogado defensor de Daniel. No se puede imponer 2 veces un castigo por el mismo pecado. Es injusto que yo haya pagado en la cruz y que ahora Daniel también tenga que pagar. Entonces, la multa, la pena del pecado de Daniel ya fue pagada y Daniel puede ser libre. Amén. Se te pasó un momento para pararte, aplaudirle y gritar, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Verdad? Y ¿sabes algo? Y el juez toma los libros y dice, así es, tú ya pagaste, Daniel confesó, tú ya pagaste, Daniel es libre. Y el abogado defensor dice, claro, no pido misericordia a favor de Daniel, pido justicia. Y Dios me perdona porque Él es justo. Y Dios me perdona porque Él dice, así es, tú, abogado defensor, es justo lo que me estás pidiendo. Es legal totalmente. Daniel es absuelto. Y es paradójico, hermano, que en la justicia de Dios también se muestra su misericordia. Al poner nuestra fe en Cristo y al convertirse Jesús en nuestro abogado defensor, su obra en la cruz es transferida a nuestra cuenta. La ley, la justicia y aún la misericordia de Dios demandan nuestro perdón total. Y es por eso que la Biblia dice que no haya ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermano? Escúchame, Dios es bueno. Amén. Y Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y lo único que necesitamos es confesar y declarar nuestras faltas. Las más insignificantes y las más graves, ¿verdad? Necesitamos venir delante del Señor y decirle, Señor, yo he pecado, perdóname. Y Dios dice, sí, yo soy tu abogado defensor. Yo te perdono, me voy a presentar delante de la corte, me voy a presentar delante del juez. Le voy a decir, Señor, yo ya pagué en mi sangre en la cruz por este pecado que Daniel está confesando esta mañana, esta tarde, esta noche, ¿verdad? Yo ya pagué por este pecado y él necesita ser libre. Y entonces me absuelven y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ve conmigo, 2 Corintios, por favor. Con esto voy a terminar. 2 Corintios en el capítulo 5. Y fíjate lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 21. Te lo voy a volver a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar, escucha lo que dice, en una relación correcta. Una relación correcta de intimidad, una relación correcta de comunión, de relación con Dios por medio de Cristo. Fíjate, Jesús no fue pecador en su ser, sino que la Biblia dice que fue tratado y castigado como pecador por causa de nosotros, pagando nuestros propios pecados. Los que creemos en Él, aun cuando no somos justos o perfectos en nuestro ser, somos tratados como justos y perfectos por el Padre mediante el nombre de Jesucristo. Ahora, la pregunta todavía queda en el aire, ¿no? Porque tenemos 2 abogados defensores. Bueno, ya supimos qué hace el primero.
El primero se presenta delante del juez con un testimonio o con un, ¿cómo se dice esto? Argumento legal, ¿verdad? Se presenta delante del juez y nos absuelve. Eso está muy bien. Eso hace el primer abogado. El primer abogado habla a Dios por ti. El primer abogado se presenta delante de Dios por ti. ¿Qué hace el segundo abogado? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te habla a ti de Él. ¿Escuchaste eso que acabo de decir, hermano? El primer abogado habla de ti al Padre y te dice: Padre, es justo que tú lo perdones. El segundo abogado te habla a ti de Dios, de Jesús. Y escúchame, hermano, el Espíritu Santo es tu abogado defensor para consolarte. Es tu abogado defensor para decirte las cosas difíciles y para desafiarte. El Espíritu Santo es tu abogado defensor para guiarte a toda verdad. Eso lo dice Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo es tu abogado defensor para enseñarte y recordarte y revelarte su palabra. El Espíritu Santo es tu abogado defensor para mostrarte la belleza de Cristo. El Espíritu Santo es tu abogado defensor para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te dice: no, Daniel, tienes que arrepentirte. Esto que hiciste está mal, qué bueno que lo reconoces, pero no es nada más reconocerlo, es que tienes que dar el paso de el arrepentimiento. El Espíritu Santo, como tu segundo abogado defensor, es el que te empuja a arrepentirte, y entonces tú te arrepientes y aparece el primer abogado defensor que clama por ti delante del juez. El Espíritu Santo es el que te ayuda a ver la profundidad de tu pecado y te muestra lo que Jesús ya hizo por ti. El Espíritu Santo es el que te lleva a vivir en santidad y apartado para Dios. Porque alguien puede decir: bueno, si mi primer abogado defensor presenta su sangre y presenta el argumento legal y soy perdonado y soy justificado por mi primer abogado defensor, pues entonces puedo seguir pecando. Puedo seguir, decía mi abuelita, dándole vuelo a la hilacha, ¿verdad? Puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Puedo seguir jugando con el pecado y a ver hasta dónde me alcanza. No, porque para eso está tu segundo abogado defensor, el Espíritu Santo, que te dice: no, por allí no. Tienes que vivir en santidad, tienes que vivir apartado. Mira lo que Él ya hizo por ti. Ahora tú tienes que corresponder en amor, en obediencia, en santidad, en apartarte, en consagrarte para el Señor. Nos llama a vivir en santidad. Nos enseña, nuestro segundo abogado defensor nos enseña que ahora somos libres y podemos vivir en su gozo y en su paz. Yo soy libre y ya no necesito seguir pecando, ya no necesito seguir cayendo en esto que caía. Ahora Dios me ha hecho libre y mi vida le pertenece al Señor. ¿Quién te reveló eso? Mi segundo abogado, el Espíritu Santo. Y cada que yo leo la palabra, mi segundo abogado me habla bien de Jesús, me habla bien de Dios y me inspira a buscarle, a orar, a leer la palabra, a ayunar, a adorar, a alabar. Me inspira a venir a la iglesia, me inspira a dar, me inspira a perdonar, me inspira a pedir perdón, me inspira a tener pensamientos santos, buenos, palabras santas, buenas. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad, al plan y al propósito del Señor en mi vida. ¿Te da gusto saber esto? ¿Puedes darle gracias al Señor por eso, hermano? Nos podemos poner de pie en esta mañana y podemos alabar al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ser mi abogado defensor. Gracias por mandar al Espíritu Santo como el abogado defensor, como el consolador también para mi vida, Señor. Gracias.
Gracias porque tú te presentas delante del Padre con un argumento legal. Gracias porque tú ya diste tu vida por mí, Señor, y ya derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre me perdona, esa sangre me limpia, esa sangre me absuelve, esa sangre me hace libre, y te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias porque ninguna condenación hay para los que estamos ahora en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque verdaderamente todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, Señor. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque ahora tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones, guiándonos a toda verdad, enseñándonos, Señor, toda revelación de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por eso. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Nos exponemos delante de tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo siga hablando, Señor. Siga ministrando, siga transformando, siga consolando, siga, Señor, revelando tu palabra a nuestras vidas. Siga, Señor, enseñándonos lo que tú deseas, lo que tú quieres de nosotros, y que nosotros podamos vivir vidas de santidad, vidas de entrega, vidas de comunión, vidas de consagración a ti, Señor. Que obedezcamos tu palabra, Padre Celestial, no por fuerza, no por obligación, sino por amor de lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por amor de lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Esta mañana te bendecimos, esta mañana te alabamos y te adoramos, Señor, y declaramos que tú has sido bueno, Señor, y que nuestra vida es para ti, Señor, y depende de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo. Amén.